Mi nombre, Mateo, y durante años fui un comediante reconocido, aclamado en teatros y programas de televisión en toda Latinoamérica. Mi agenda siempre estaba repleta. Las entrevistas se sucedían y los contratos se multiplicaban. Disfrutaba del brillo de los focos, del calor de los aplausos y, sobre todo, de la sensación gratificante de haberle robado una carcajada, aunque fuera breve, a alguien en medio de sus preocupaciones. Suscríbete a nuestro canal. Sin embargo, detrás de la máscara del payaso alegre, del ingenioso contador de historias, existía un vacío. Una sombra persistente que la luz de los reflectores no conseguía disipar. Mi vida personal era un caos silencioso. Las relaciones se desvanecían ante la vorágine de mi carrera. Mi familia, en un principio orgullosa, se había distanciado paulatinamente, sintiéndose relegada a un segundo plano. La soledad era una compañera constante, aunque disfrazada de habitaciones de hotel lujosas y fiestas posteriores a los espectáculos. En medio de ese torbellino, la palabra Dios era un eco lejano. Una idea vaga que no encajaba en mi realidad. Tangible hedonista. Había sido criado en un hogar con cierta tradición religiosa, pero a medida que mi carrera despegaba, las creencias de mi infancia se habían ido diluyendo, sustituidas por la búsqueda constante del éxito y el placer inmediato. Para mí, la religión era algo abstracto, tal vez útil para consolar a los afligidos, pero irrelevante para alguien que, como yo, parecía tener el mundo a sus pies. La vida es ahora. Me decía a menudo, citando una de mis propias frases, ingeniosas que tanto éxito tenían entre mi público: hay que disfrutar el momento porque el mañana es incierto. Y así vivía, de función en función, de fiesta en fiesta, acumulando reconocimientos y fortuna, pero con una sensación creciente de insatisfacción que intentaba acallar con más trabajo y más distracciones. Nunca me detuve a reflexionar seriamente sobre la trascendencia, sobre el propósito último de mi existencia más allá del entretenimiento. La idea de la muerte era algo lejano, una eventualidad que prefería no contemplar, y mucho menos pensaba en conceptos como el cielo o el infierno, que consideraba reliquias de un pasado supersticioso. Una noche, después de una actuación particularmente exitosa en un gran teatro de Buenos Aires, me retiré a mi camerino sintiéndome exhausto pero eufórico. Los aplausos aún resonaban en mis oídos mientras me despojaba del maquillaje y del vestuario de mi personaje. Fue entonces cuando sentí un dolor agudo en el pecho, un apretón helado que me cortó la respiración. Caí al suelo, el cuerpo entumecido, la mente confusa. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. La habitación comenzó a girar, las luces se atenuaron y una oscuridad profunda me envolvió. En ese instante, paradójicamente, en medio del terror y la confusión, una pregunta fugaz cruzó mi mente: ¿y si todo aquello que ignoré durante mi vida fuera real? Lo siguiente que experimenté fue una sensación extraña, como si mi conciencia se desprendiera de mi cuerpo inerte. Flotaba sobre mí mismo, viendo mi figura desplomada en el suelo del camerino. Sentía una ligereza desconocida, pero también una angustia creciente. Sabía, de alguna manera inexplicable, que algo terrible estaba sucediendo. De repente, la oscuridad que me rodeaba se rasgó y una luz opresiva. No la luz cálida y reconfortante que uno podría imaginar, sino una luz fría y penetrante, iluminó un paisaje desolador que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era un lugar de sombras tortuosas, de gritos desgarradores y una atmósfera de desesperación palpable que calaba hasta lo más profundo de mi ser incorpóreo. Sentí una fuerza invisible que me arrastraba hacia ese abismo de sufrimiento. No podía resistirme, mis intentos eran inútiles. Mientras me precipitaba hacia ese lugar de horror, una comprensión escalofriante comenzó a apoderarse de mí. Este no era un mal sueño, una pesadilla inducida por el cansancio. Esto era diferente, infinitamente más real y aterrador. Y entonces, lo vi de en medio de ese panorama dantesco, distinguí figuras sufrientes, retorciéndose en una agonía eterna.
Algunos gritaban nombres de seres queridos, otros maldecían su destino, pero lo que más me impactó no fueron sus lamentos, sino la expresión de vacío absoluto en sus ojos, una ausencia total de esperanza, mientras observaba con horror. Una escena en particular captó mi atención. Un grupo de personas estaban encadenadas a una especie de escenario grotesco, y a su alrededor unas entidades oscuras se burlaban de ellos, repitiendo fragmentos de sus antiguas actuaciones. De sus chistes más famosos, de sus momentos de gloria terrenal. Pero ahora, esas palabras que antes habían provocado risas, sonaban huecas, ridículas, cargadas de una ironía cruel en ese contexto de tormento eterno. Reconocí a algunos de ellos. Eran comediantes, actores, figuras del entretenimiento que, como yo, habían dedicado sus vidas a hacer reír al mundo. Pero aquí, en este lugar sombrío, sus logros terrenales no significaban nada. Sus carcajadas provocadas en vida se habían transformado en un eco burlesco de su miseria actual. Un escalofrío recorrió mi ser espectral. ¿Era este mi destino? ¿Acaso el simple hecho de hacer reír, de no haber dedicado mi vida a buscar a Dios, me había conducido a este lugar de perdición? La pregunta me golpeó con la fuerza de un rayo, llenándome de un terror que jamás había experimentado en vida. En ese instante de profunda angustia, una voz resonó en mi mente, no una voz física, sino un pensamiento claro y penetrante que parecía surgir de la propia atmósfera del lugar. Viste el don que se te dio para traer alegría, pero olvidaste el donador de toda alegría verdadera. La comprensión me abrumó. Había estado tan absorto en mi propia habilidad, en el efecto inmediato de mis palabras, que había ignorado la fuente última de toda bendición. Había buscado la aprobación del público, los aplausos efímeros, en lugar de buscar el rostro de aquel que me había dado el talento en primer lugar. Mientras las imágenes de sufrimiento continuaban desfilando ante mis ojos, una oleada de arrepentimiento me inundó. Lamenté cada oportunidad perdida para hablar de lo trascendente. Cada vez que había preferido una broma fácil a una reflexión profunda. Recordé las veces que me habían invitado a participar en eventos benéficos, con un trasfondo espiritual, y como siempre había puesto excusas. Priorizando mis compromisos profesionales ahora, en este lugar de desolación, entendía la vacuidad de una vida centrada únicamente en lo terrenal, en lo pasajero. Las risas que había provocado, aunque sinceras en su momento, no trascendían la barrera de la muerte. La fama y la fortuna que había acumulado eran polvo cósmico en comparación con la eternidad que ahora enfrentaba. La visión de esos artistas sufrientes se grabó en mi alma de una manera imborrable. Eran la prueba palpable de que el talento, por brillante que fuera, no era suficiente si se vivía de espaldas a Dios. Su destino era un espejo aterrador de lo que me esperaba si mi vida terminaba de la misma manera. Pero en medio de la oscuridad y la desesperación, una chispa de esperanza, tenue pero persistente, comenzó a encenderse en mi interior. Si estaba presenciando esto, si se me estaba mostrando esta realidad terrible, ¿no sería porque aún había una oportunidad? ¿No sería esta experiencia un llamado de atención? Una última oportunidad para redimir mi vida. Con esa pregunta resonando en mi ser, la visión comenzó a desvanecerse, las sombras se hicieron menos densas y la luz opresiva se atenuó. Sentí que era arrastrado de vuelta, como si una fuerza invisible me estuviera devolviendo al mundo de los vivos. El dolor en mi pecho regresó, punzante y real. Jadeé tratando de llenar mis pulmones de aire. Abrí los ojos y vi el techo de mi camerino. Estaba vivo. Había regresado de un lugar que nunca imaginé que existiera, un lugar de sufrimiento inimaginable donde había presenciado el destino de aquellos que hacen reír al mundo, pero viven sin Dios. Ese testimonio, grabado a fuego en mi alma, cambiaría el rumbo de mi vida para siempre. El aire en mis pulmones quemaba al entrar, cada bocanada era una afirmación de mi regreso a la existencia terrenal. Mi cuerpo dolía, como si hubiera librado una batalla extenuante.
Lentamente. Con esfuerzo, me incorporé, apoyándome en la pared fría del camerino. El sudor frío empapaba mi ropa y un temblor incontrolable recorría mis extremidades. La experiencia había sido tan vívida, tan intensamente real, que por un momento dudé si realmente había regresado. ¿Habría sido todo un sueño, una pesadilla, inducida por el estrés y el agotamiento? Pero la sensación de terror visceral, la imagen imborrable de los rostros sufrientes, la claridad de la voz en mi mente, todo gritaba que lo que había vivido era mucho más que una simple alucinación. Permanecí sentado en el suelo durante un largo rato, intentando procesar lo que había presenciado. Las carcajadas de mi última actuación, que antes resonaban como un triunfo, ahora me parecían huecas y superficiales. El recuerdo de los aplausos se había desvanecido, reemplazado por los gritos de angustia que aún reverberaban en mi interior. La imagen de aquellos colegas talentosos y aclamados en su momento, ahora encadenados y atormentados, era la que más me perturbaba. Eran personas que, como yo, habían dedicado sus vidas al entretenimiento, a buscar la risa fácil, a vivir para el presente sin considerar las consecuencias eternas de sus actos y creencias. Su destino era una advertencia escalofriante, un espejo de lo que podría haber sido mi futuro si la muerte me hubiera sorprendido en mi estado anterior de indiferencia espiritual. A partir de ese instante, mi perspectiva de la vida cambió radicalmente. El brillo efímero de la fama y la fortuna palideció ante la certeza de una realidad mucho más trascendente. Las preocupaciones triviales que antes me agobiaban se desvanecieron, reemplazadas por una profunda inquietud por mi destino eterno. La pregunta que me había asaltado en ese lugar oscuro seguía resonando en mi mente. ¿No sería esta experiencia un llamado de atención? Una última oportunidad para redimir mi vida. Sentía en lo más profundo de mi ser que así era, que de alguna manera se me había permitido vislumbrar el abismo para que pudiera elegir un camino diferente mientras aún tuviera tiempo. Mi primer impulso fue buscar respuestas. Necesitaba entender qué había visto, porque se me había mostrado esa realidad tan aterradora. Recordé vagamente las enseñanzas religiosas de mi infancia, las historias sobre el cielo y el infierno que había escuchado en la iglesia. Ahora, esas narrativas que antes me parecían cuentos para niños cobraban una nueva y escalofriante relevancia. Salí del teatro en un estado de shock silencioso. La noche estrellada de Buenos Aires, que tantas veces había admirado desde la ventana de mi hotel, ahora me parecía cargada de un significado diferente. Ya no era solo un espectáculo cósmico, sino un recordatorio de la inmensidad de la creación y de mi insignificancia ante ella. Regresé a mi apartamento. Un espacio frío y lujoso que antes me había parecido un símbolo de mi éxito, pero que ahora se sentía vacío y desolador. La soledad que antes había intentado ignorar me abrumaba con una intensidad desconocida. Por primera vez en muchos años, me arrodillé junto a mi cama. No sabía qué decir, a quién dirigir mis palabras. La oración era una práctica olvidada, un ritual vacío de significado en mi memoria. Pero la necesidad de conectar con algo más grande que yo era imperiosa. Dios, si es que existes, murmuré con voz temblorosa. Perdóname por haber vivido de espaldas a ti, por haber creído que la risa del mundo era lo único importante. Si me has dado esta segunda oportunidad, te prometo que mi vida será diferente. Las palabras eran torpes, sinceras a la vez. No sentí una respuesta inmediata. Ningún rayo de luz divina que iluminara mi habitación. Pero en lo profundo de mi corazón, una semilla de esperanza comenzaba a germinar. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, el miedo persistente al recuerdo de lo que había visto. Por otro, una creciente necesidad de comprender, de encontrar un sentido a esa experiencia traumática. Dejé de lado mis compromisos profesionales. Cancelé giras. Rechacé ofertas de televisión.
Mi agente, perplejo y preocupado, intentó convencerme de que estaba cometiendo un error, que mi público me extrañaría, que mi carrera se resentiría. Pero para mí, esas preocupaciones habían perdido toda importancia. Mi prioridad ahora era mi alma, mi destino eterno. Comencé a leer la Biblia. Un libro que había permanecido olvidado en una estantería durante años. Al principio, sus palabras me resultaban extrañas, arcaicas. Pero a medida que avanzaba en la lectura, comencé a encontrar pasajes que resonaban profundamente en mi corazón, versículos que hablaban del amor de Dios, del perdón, de la vida eterna. Busqué el contacto con personas de fe. Visité iglesias de diferentes denominaciones, escuché sermones, hablé con pastores y sacerdotes. Quería entender sus creencias, su experiencia con lo divino. Algunos me miraban con escepticismo, dudando de la sinceridad de mi repentino interés espiritual. Otros, en cambio, me recibieron con los brazos abiertos, compartiendo sus testimonios y ofreciéndome guía y apoyo. Fue en una pequeña iglesia evangélica donde encontré la comprensión que tanto anhelaba. El pastor, un hombre sencillo y humilde, escuchó atentamente mi relato, sin juzgarme ni cuestionar la veracidad de mi experiencia. Al final, me dijo con una voz suave pero firme: Mateo, Dios te ha mostrado la oscuridad para que elijas la luz. Has recibido una gracia inmerecida, una oportunidad de arrepentimiento y transformación. No la desperdicies. Sus palabras me impactaron profundamente. Sentí que, finalmente, alguien entendía la magnitud de lo que había vivido. Acepté la invitación del pastor a participar en sus servicios, a estudiar la Biblia con más profundidad, a orar con otros creyentes. Poco a poco, mi corazón comenzó a llenarse de una paz que nunca había conocido antes. El vacío que había sentido durante años comenzó a desvanecerse, reemplazado por la certeza de que había un propósito mayor para mi vida que simplemente hacer reír a la gente. No abandoné por completo mi carrera como comediante. El humor seguía siendo parte de mi ser, un talento que Dios me había dado, pero mi enfoque cambió radicalmente. Mis espectáculos ya no se basaban en chistes vacíos y ocurrencias superficiales. Comencé a compartir mis experiencias, a hablar de mi encuentro con lo trascendente, de la importancia de buscar a Dios mientras tenemos tiempo. Al principio, mi público se mostró desconcertado. Algunos esperaban el humor de siempre y se sentían decepcionados. Otros, en cambio, se mostraban curiosos, incluso conmovidos por mi testimonio. Lentamente, un nuevo tipo de público comenzó a acercarse a mis presentaciones, personas que buscaban algo más que entretenimiento, que anhelaban respuestas a las preguntas más profundas de la vida. Utilicé mi plataforma, la misma que antes había usado para la diversión superficial, para compartir mi fe, para advertir sobre la realidad del infierno y para hablar del amor y la misericordia de Dios. Algunos me criticaron. Me acusaron de fanatismo, de usar la religión para revivir mi carrera. Pero yo sabía en mi corazón que mi motivación era genuina, que sentía una responsabilidad enorme de compartir lo que había visto y experimentado. La transformación en mi vida personal también fue significativa. Busqué el perdón de mi familia y reconstruí los lazos que se habían roto. Descubrí la alegría de una comunidad de fe, de compartir mis luchas y mis victorias con otros creyentes. Mi testimonio se extendió más allá de los escenarios. Comencé a dar entrevistas, a escribir artículos, a compartir mi historia con quien quisiera escuchar. Sabía que muchos serían escépticos, que algunos incluso se burlarían de mí, pero si tan solo una persona se detuviera a reflexionar sobre su propia vida y su relación con Dios a raíz de mi experiencia, todo habría valido la pena. El recuerdo del infierno seguía presente en mi mente, no como una pesadilla paralizante, sino como un recordatorio constante de la seriedad de la vida y la importancia de tomar decisiones con la eternidad en mente. La imagen de aquellos artistas sufrientes era un llamado permanente a la humildad, a reconocer que el talento es un regalo de Dios y que debe usarse para su gloria. Mi vida había dado un giro de 180 grados.
el comediante que solo buscaba las risas del mundo, había encontrado un propósito mucho más profundo y trascendente. Ahora, mi mayor anhelo era usar mi voz, mi experiencia, para guiar a otros hacia la luz. Antes de que sea demasiado tarde, porque yo lo había visto, el destino de quienes hacen reír al mundo, pero viven sin Dios, es una eternidad sin alegría. En un lugar de oscuridad y desesperación. Y esa era una verdad demasiado terrible para guardármela para mí mismo. Con el paso del tiempo, la incredulidad inicial de muchos ante mi testimonio comenzó a ceder, en algunos casos, ante la fuerza de mi convicción y la coherencia de mi nueva vida. Ya no era el comediante egocéntrico y superficial de antaño. La experiencia en ese lugar oscuro me había despojado de toda vanidad, dejando en su lugar una humildad genuina y un deseo sincero de servir a Dios. Las preguntas sobre el infierno se multiplicaban en mis presentaciones y en las entrevistas. La gente sentía curiosidad, a veces morbosa, por los detalles de lo que había visto. Siempre intentaba ser honesto, aunque las palabras a menudo se quedaban cortas para describir la inmensidad del sufrimiento y la desesperación que allí se palpaba. Describía la atmósfera opresiva, la oscuridad que parecía tener peso, los gritos que resonaban sin cesar, la sensación de abandono total. Hablaba de la ausencia de esperanza, la certeza terrible de que el tormento nunca terminaría. Pero sobre todo, enfatizaba la profunda tristeza que sentía al ver a aquellos artistas, otrora celebrados, ahora sumidos en una agonía eterna. Recordando con amargura los momentos de gloria terrenal que ya no significaban nada. Explicaba que el infierno no era solo un lugar de castigo físico, sino también un estado de separación absoluta de Dios, la fuente de toda alegría, paz y amor verdadero. Y que aquellos que habían vivido sus vidas ignorando a Dios, buscando la felicidad en placeres efímeros y en la aprobación del mundo, terminaban cosechando esa separación en la eternidad. Muchos se preguntaban por qué Dios permitiría un lugar así. Yo no tenía todas las respuestas, pero compartía lo que había comprendido a través de mis lecturas bíblicas y mis conversaciones con líderes espirituales, el libre albedrío. La elección que cada ser humano tiene de aceptar o rechazar a Dios parecía ser la clave. El infierno, en ese sentido, no era un castigo impuesto arbitrariamente, sino la consecuencia lógica de una vida vivida de espaldas al Creador. Mi testimonio generó un debate intenso. Algunos me acusaban de sensacionalismo, de utilizar el miedo para manipular a la gente. Otros, en cambio, se mostraban agradecidos por mi valentía al hablar de un tema tan tabú en la sociedad moderna. Recibí cartas y correos electrónicos de personas que habían sentido un despertar espiritual tras escuchar mi historia, que habían comenzado a cuestionar sus propias vidas y su relación con Dios. Esas reacciones eran mi mayor recompensa, la confirmación de que mi sufrimiento no había sido en vano. Continué utilizando el humor en mis presentaciones, pero ahora con un propósito diferente. Ya no buscaba la carcajada fácil, sino la sonrisa que surge de la reflexión, del reconocimiento de nuestra fragilidad humana y de la necesidad de algo más grande que nosotros mismos. Mis chistes y ocurrencias estaban ahora impregnados de una sabiduría adquirida en la oscuridad, de una perspectiva que trascendía lo puramente terrenal. Colaboré con organizaciones benéficas y religiosas, utilizando mi influencia para recaudar fondos y concienciar sobre la importancia de la fe y la ayuda al prójimo. Sentía una urgencia constante de redimir el tiempo perdido, de utilizar cada día que se me había concedido para marcar una diferencia positiva en el mundo. Mi relación con mi familia se fortaleció de manera sorprendente. Mis hijos, que en su adolescencia se habían sentido avergonzados por mi estilo de vida y mi humor a veces irreverente, ahora me miraban con respeto y admiración. Mi esposa, que había soportado en silencio mis ausencias y mi egocentrismo, redescubrió en mí al hombre que había amado en un principio, pero ahora transformado por una fe profunda y sincera. La fama, que antes había sido mi motor y mi obsesión, ahora era simplemente una herramienta, un medio para difundir un mensaje de esperanza y advertencia.
Ya no me deslumbraban los focos ni me envanecían los aplausos. Mi verdadera satisfacción la encontraba en saber que estaba utilizando el don que Dios me había dado para su gloria. Sin embargo, el recuerdo de las figuras sufrientes en el infierno nunca se desvaneció por completo. A menudo, antes de subir al escenario, cerraba los ojos y revivía brevemente esa visión aterradora. Era un recordatorio constante de la importancia de mi misión, de la urgencia de hablar de la verdad mientras aún hubiera tiempo. Entre las muchas historias que me compartían las personas que se acercaban a mí después de mis presentaciones, hubo una que me impactó especialmente. Una joven se me acercó con los ojos llenos de lágrimas y me contó que su padre, un famoso comediante que yo había conocido personalmente, había fallecido recientemente. Había sido un hombre brillante y divertido, amado por el público, pero completamente ajeno a la fe. Siempre reía con sus espectáculos. Mateo, me dijo la joven con la voz entrecortada, pero en el fondo de mi corazón siempre sentí un vacío en su vida. Él nunca hablaba de Dios, parecía no creer en nada más allá del presente. Después de escucharte, no puedo dejar de preguntarme si mi padre. No necesité que terminara la frase. El miedo reflejado en sus ojos era el mismo que me había atenazado a mí en aquel camerino. La abracé conmovido y le ofrecí mis oraciones. No sabía el destino de su padre, solo Dios lo sabía, pero su pregunta era un eco de mi propia angustia pasada, un recordatorio de la responsabilidad que sentía de advertir a otros. Entendí que mi testimonio no era solo sobre mí, sino también sobre todos aquellos que, como yo en el pasado, vivían absortos en el mundo del entretenimiento, buscando la aprobación del público sin considerar su relación con lo divino. Eran almas valiosas, muchas de ellas con un talento extraordinario para alegrar la vida de los demás. Pero esa alegría terrenal, por genuina que fuera, no era suficiente para llenar el vacío que solo Dios podía ocupar. Mi mensaje se volvió más claro y directo. El humor y el entretenimiento son dones maravillosos que pueden aliviar el estrés y traer alegría a nuestras vidas, pero no deben convertirse en un fin en sí mismos, ni mucho menos reemplazar la búsqueda de Dios y la preparación para la eternidad. La risa del mundo es efímera. La paz que viene de Dios es eterna. Seguí aprendiendo y creciendo en mi fe. Estudié la Biblia con diligencia, participé activamente en mi comunidad religiosa y busqué la guía de líderes espirituales. Comprendí que mi experiencia en el infierno no era un castigo, sino una misericordia, una oportunidad para despertar y cambiar el rumbo de mi vida. A veces, la duda intentaba asaltarme. Había sido todo producto de mi imaginación, una reacción extrema a un momento de estrés físico y emocional, pero el recuerdo visceral de ese lugar, la claridad de las enseñanzas que recibí allí, la transformación profunda que había experimentado en mi vida, todo me confirmaba que lo que había visto era real, una ventana a una dimensión que la mayoría de las personas prefiere ignorar. Mi mayor esperanza era que mi testimonio pudiera abrir los ojos de otros, especialmente de aquellos que trabajan en el mundo del espectáculo y que, como yo, a menudo se ven rodeados de un ambiente de superficialidad y hedonismo. Quería que entendieran que su talento era un regalo divino y que tenían la responsabilidad de usarlo sabiamente, buscando no solo el aplauso del público, sino también la aprobación de Dios. Sabía que mi camino no sería fácil. Enfrentaría críticas, escepticismo y tal vez incluso el ostracismo de algunos sectores del mundo del entretenimiento. Pero la paz que había encontrado en mi fe era mucho más valiosa que cualquier reconocimiento terrenal. Y la visión del destino de aquellos que viven sin Dios era un incentivo constante para mantenerme firme en mi nuevo camino. Mi vida era ahora un testimonio viviente de la misericordia de Dios y de la realidad del infierno. Y mientras tuviera aliento, seguiría compartiendo mi historia, con la esperanza de que otros pudieran evitar el destino que yo había vislumbrado y encontrar la verdadera alegría que solo se halla en la presencia del Creador. Porque la risa más auténtica y duradera no es la que se provoca en un escenario, sino la que brota de un corazón lleno de la paz de Dios.
A medida que mi testimonio se difundía, comencé a recibir invitaciones para hablar en iglesias, conferencias e incluso en algunos programas de televisión que antes me habían visto como un simple cómico. Ahora me presentaban como un hombre transformado, alguien que había tenido una experiencia cercana a la muerte y había regresado con un mensaje urgente en estos nuevos escenarios. Mi público era diferente. Ya no eran solo personas buscando entretenimiento, sino también individuos con preguntas profundas sobre la vida, la muerte y la eternidad. Muchos se acercaban a mí con historias personales de pérdidas, de búsquedas espirituales, de miedos ocultos sobre lo que les esperaba después de esta vida. Compartía mi historia con honestidad y vulnerabilidad, sin adornos ni exageraciones. Hablaba de mi vida anterior, de mi vacío interior a pesar del éxito, de la experiencia aterradora en el infierno y de la transformación que Dios había obrado en mí. Intentaba transmitir la urgencia del arrepentimiento y la importancia de buscar a Dios mientras aún tuviéramos la oportunidad. No predicaba con odio ni con condena. Mi mensaje era de amor y de advertencia. Había visto las consecuencias de vivir sin Dios y no quería que nadie más sufriera ese destino. Explicaba que Dios no se deleita en el sufrimiento, sino que anhela que todos sus hijos se vuelvan a Él y experimenten la plenitud de su amor y su gracia. Algunos colegas del mundo del espectáculo se mostraron curiosos por mi cambio. Algunos me preguntaban en privado sobre mi experiencia, buscando respuestas a sus propias dudas. Otros, más escépticos, me evitaban o incluso se burlaban de mi conversión religiosa. No me importaba. Sabía que mi prioridad era obedecer el llamado que había recibido y compartir la verdad que se me había revelado. Mi vida cotidiana también había experimentado una transformación profunda. La agenda apretada de giras y compromisos sociales había sido reemplazada por un ritmo más pausado, dedicado a la oración, al estudio de la Biblia, al servicio en mi comunidad religiosa y al tiempo de calidad con mi familia. Descubrí la alegría de la verdadera amistad en mi congregación, un grupo de personas que compartían mi fe y me apoyaban en mi camino espiritual. Juntos orábamos, estudiábamos las Escrituras y nos animábamos mutuamente en los momentos de dificultad. Esta comunidad era el antídoto perfecto contra la soledad que había sentido durante tantos años. Aprendí a valorar las cosas simples de la vida. Una conversación sincera con mi esposa. Un paseo por el parque con mis nietos. Un momento de silencio en oración. La búsqueda constante de emociones y placeres había sido reemplazada por una paz interior que no dependía de las circunstancias externas. Sin embargo, la lucha contra mi antigua naturaleza y las tentaciones del mundo seguía siendo una realidad. A veces, la vanidad intentaba resurgir o la nostalgia por la aprobación del público me asaltaba. En esos momentos, recurría a la oración y a la lectura de la palabra de Dios para recordar la verdad y reafirmar mi compromiso con el camino que había elegido. El recuerdo de los comediantes que había visto en el infierno también era un poderoso motivador para mantenerme humilde y enfocado en lo eterno. Sus rostros tristes y desesperados eran un recordatorio constante de que el talento y el éxito terrenal no garantizan la felicidad eterna. En mis conversaciones con otros artistas, intentaba transmitirles esta verdad con sensibilidad y respeto. Les hablaba de la importancia de usar su arte para edificar y llevar esperanza, en lugar de simplemente buscar la diversión superficial o la glorificación personal. Les animaba a reflexionar sobre el propósito de sus vidas y a considerar su relación con Dios. Algunos escuchaban con atención, mostrando un interés genuino. Otros, en cambio, se mostraban indiferentes o incluso hostiles. Entendía que cada persona tiene su propio camino y su propio tiempo para despertar a la verdad. Mi labor era simplemente sembrar la semilla y confiar en que Dios haría crecer el fruto a pesar de las críticas y el escepticismo. Mi testimonio continuaba llegando a muchas personas,
Recibía mensajes de todo el mundo, de gente que se había sentido impactada por mi historia y que había comenzado a buscar a Dios. Algunos incluso me contaban que habían abandonado estilos de vida dañinos o que habían reconciliado relaciones rotas después de escuchar mi experiencia. Estas historias eran un aliento constante y me daban la certeza de que mi sufrimiento había tenido un propósito. Sabía que no era por casualidad que se me hubiera permitido ver lo que vi. Dios tenía un plan para mi vida. Y ahora entendía que ese plan incluía compartir mi testimonio para advertir y guiar a otros. No sabía cuánto tiempo más viviría. La experiencia cercana a la muerte me había hecho consciente de la fragilidad de la vida y de la importancia de vivir cada día como si fuera el último. Mi mayor anhelo era seguir siendo fiel a Dios hasta el final y utilizar cada oportunidad que se me presentara para hablar de su amor y su verdad. El mundo del espectáculo seguía su curso, con nuevas figuras emergiendo y viejas glorias desvaneciéndose. Pero para mí, ese mundo ya no tenía el mismo brillo ni el mismo atractivo. Había encontrado una luz mucho más radiante y una alegría mucho más profunda en mi relación con Dios. Mi testimonio no era un juicio contra aquellos que se dedican al humor y al entretenimiento. La risa es un regalo de Dios y puede ser una herramienta poderosa para aliviar el dolor y fortalecer los lazos entre las personas. El problema no está en hacer reír al mundo, sino en vivir como si Dios no existiera, en buscar la felicidad en cosas pasajeras y en ignorar las verdades eternas. El destino que vi en el infierno era una advertencia seria para todos. No solo para los artistas. Es el destino de aquellos que viven centrados en sí mismos, en sus propios deseos y placeres, sin reconocer su dependencia de Dios y sin buscar su voluntad para sus vidas. Por eso, mi mensaje final siempre era un llamado a la reflexión y a la acción, a examinar nuestras vidas a la luz de la eternidad, a arrepentirnos de nuestros pecados, a buscar el perdón de Dios y a entregarle nuestro corazón. Porque solo en Él podemos encontrar la verdadera alegría, la paz que sobrepasa todo entendimiento, y la esperanza de una vida eterna en su presencia. Y aunque la visión del infierno seguía siendo una sombra en mi memoria, ya no era una fuente de terror paralizante, sino un recordatorio constante de la inmensidad del amor de Dios, quien en su misericordia me había permitido regresar para compartir esta verdad con el mundo. Mi vida era ahora un testimonio de su gracia, una historia de redención que esperaba pudiera tocar muchos corazones y guiarlos hacia la luz, porque yo lo había visto. Y no quería que nadie más experimentara esa oscuridad sin esperanza. La risa más valiosa es la que resuena en el cielo, la que celebra el encuentro con el amor eterno de Dios. Los años continuaron su inexeable avance, mi cabello se llenó de canas y las arrugas surcaron mi rostro, testimonio del tiempo transcurrido y de la intensidad de mi experiencia. Sin embargo, la paz que había encontrado en mi fe permanecía inalterable, una llama constante que iluminaba mi camino. Mi labor de compartir mi testimonio no cesó. Continué dando charlas, escribiendo libros y utilizando cualquier plataforma que se me ofreciera para hablar de mi encuentro con la eternidad y de la importancia de vivir una vida centrada en Dios. Aunque mi energía física ya no era la misma, la urgencia de mi mensaje se mantenía intacta. Vi a muchos cambiar sus vidas tras escuchar mi historia. Algunos encontraron la fe por primera vez, otros regresaron a las creencias de su infancia, y otros más profundizaron su relación con Dios. Cada testimonio de transformación era un motivo de profunda alegría y gratitud. También fui testigo de la perseverancia en la incredulidad de algunos. A pesar de mi relato, muchos se aferraban a su escepticismo, prefiriendo vivir en la comodidad de la negación. Odiarían que se los molestara con pensamientos sobre la eternidad o la necesidad de rendir cuentas a un poder superior. Rezaba por ellos, sabiendo que solo el Espíritu Santo podía abrir sus ojos a la verdad. Mi relación con aquellos colegas del mundo del espectáculo que se mostraron abiertos a mi mensaje se profundizó. Algunos incluso se unieron a mi caminar de fe.
encontrando en Dios el sentido y la plenitud que antes buscaban en vano en los aplausos y la fama. Fue una bendición ver cómo sus talentos eran ahora utilizados para glorificar a Dios y edificar a otros. La perspectiva de la muerte ya no me aterraba. La experiencia en el infierno, aunque traumática, me había dado una comprensión más profunda de la vida después de la muerte y me había reafirmado en la esperanza de la vida eterna en la presencia de Dios. Anhelaba el día en que mi peregrinaje terrenal llegara a su fin y pudiera reunirme con mi Creador. En mis últimos años, me dediqué especialmente a guiar y discipular a jóvenes que se sentían llamados al mundo del arte y el entretenimiento. Les transmitía la importancia de mantener su fe firme en medio de un ambiente que a menudo puede ser hostil a los valores cristianos. Les enseñaba a usar sus dones con responsabilidad, buscando siempre honrar a Dios con su trabajo. Les contaba mi propia historia, sin omitir los errores de mi pasado ni la terrible visión del infierno. Quería que entendieran que el talento es una herramienta poderosa que puede ser utilizada para el bien o para el mal, y que la elección que hagan tendrá consecuencias eternas. Les recordaba que la verdadera felicidad no se encuentra en la aprobación del público ni en el éxito terrenal, sino en una relación íntima y personal con Dios. Les animaba a buscar primero el reino de Dios y su justicia, con la promesa de que todas las demás cosas les serían añadidas. A menudo me preguntaban si alguna vez lamentaba mi pasado como comediante. Siempre respondía que no lamentaba haber hecho reír a la gente, ya que creo que la risa es un regalo de Dios. Lo que lamentaba era haber vivido durante tanto tiempo sin reconocer a la fuente de toda alegría verdadera y haber utilizado mi talento principalmente para mi propia gloria. Mi mayor legado, esperaba, no serían mis chistes y mis personajes, sino mi testimonio de la misericordia de Dios y de la realidad de la eternidad. Quería ser recordado como un hombre que, después de haber visto la oscuridad, dedicó el resto de su vida a guiar a otros hacia la luz. En mis últimos días, rodeado del amor de mi familia y de la paz que solo Dios puede dar, reflexioné sobre el increíble viaje que había sido mi vida, desde las luces brillantes de los escenarios hasta la oscuridad aterradora del infierno y finalmente, a la luz transformadora del amor de Dios. Comprendí que mi experiencia no había sido un castigo, sino una oportunidad única de arrepentimiento y redención. Dios me había mostrado la seriedad de la vida y la importancia de tomar decisiones con la eternidad en mente, y me había dado la gracia de regresar para compartir esa verdad con el mundo. Mi testimonio era un llamado a despertar, una invitación a reflexionar sobre el destino de nuestras almas. No importaba a qué nos dedicáramos en la vida, ya fuéramos artistas, empresarios, estudiantes o amas de casa. La pregunta fundamental seguía siendo la misma: ¿estamos viviendo para Dios o estamos viviendo de espaldas a Él? La respuesta a esa pregunta determinará nuestro destino eterno. Y yo, que había vislumbrado ese destino para aquellos que hacen reír al mundo pero viven sin Dios, sentía una responsabilidad ineludible de hacer sonar la alarma, de advertir a todos sobre la realidad del infierno y de proclamar la esperanza que se encuentra en Jesucristo, porque al final, la risa más profunda y duradera no es la que se escucha en este mundo, sino la que resonará en el cielo en la presencia de nuestro amoroso Creador. Para aquellos que han vivido sus vidas buscando su gloria y sirviendo a su propósito. Y esa es la verdad que mi corazón anhelaba compartir con cada persona que tuviera la oportunidad de escuchar mi testimonio. La vida es un regalo precioso y la eternidad es real. La elección es nuestra. Si este testimonio te impactó y te hizo reflexionar, te invito a que hagas 3 cosas muy importantes. Suscríbete a nuestro canal, así no te perderás más contenido como este, que busca llevar un mensaje de verdad y esperanza. Dale un like a este video, tu me gusta nos ayuda a que este mensaje llegue a muchas más personas que necesitan escucharlo. Comparte este video con tus amigos y familiares. Nunca sabes a quién puede tocar este testimonio y la diferencia que puede hacer en sus vidas.